Hoy lo mezclamos con el café, en la leche, lo usamos en una tarta y nos parece de lo más normal. Pero hubo un tiempo en el que la sacarina fue un polvo perseguido, requisado y escondido. Sí, como lo oyes, la sacarina. Casi como un opiáceo. Ocurrió a principios del siglo XX, cuando un negocio clandestino situó a la impoluta Suiza en el centro del mapa del contrabando europeo. Este descubrimiento, que fue accidental, afectó a la economía y a la política de países como Alemania o Austria. Y mientras estas potencias intentaban frenar el uso de la sacarina, desde suelo suizo se continuaba exportando toneladas de ese polvo por caminos secundarios, mochilas y dobles fondos, aduanas en alerta, periódicos escandalizados y una industria chocolatera que miraba de reojo y con preocupación. Os contamos mucho más a continuación. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. El origen de la sacarina se remonta al año exacto de 1879, en el espacio de un laboratorio de la Johns Hopkins University de Baltimore, en Estados Unidos. Allí, un joven químico ruso y formado en Alemania, llamado Konstantin Fallberg, estaba estudiando derivados del benceno, una sustancia muy usada para fabricar tintes, junto al profesor de química, Ira Remsen. Aquella noche, al terminar su jornada, Fallberg salió del laboratorio sin lavarse las manos a fondo y mientras cenaba, notó que todo lo que tocaba tenía un sabor muy dulce. Pero no eran ni la comida, ni el pan, ni los cubiertos. El dulzor provenía de sus propias manos. Al día siguiente volvió al laboratorio para repetir sus experimentos y descubrió que el responsable de aquel extraño dulzor era un nuevo compuesto. Se trataba de una sustancia cristalina blanca intensamente dulce que él mismo había sintetizado por accidente. Sin quererlo, acababa de presenciar el nacimiento de la sacarina. Fallberg y Remsen analizaron el compuesto y confirmaron que se trataba de una sustancia completamente nueva. En términos sencillos, la sacarina es una molécula pequeña formada por átomos de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y azufre, dispuestos en una estructura estable, una especie de anillo químico. Esa estructura le otorga dos propiedades esenciales. Primero, no tiene calorías. Y segundo, es entre 300 y 500 veces más dulce que el azúcar común. Dicho de otro modo, una cantidad minúscula basta para endulzar una taza entera de café. Aunque Ira Remsen era el director del laboratorio y había colaborado en el descubrimiento, fue Fallberg quien actuó rápidamente para patentar la sustancia a su nombre, en 1884, y empezar así a comercializarla. De hecho, fundó una empresa, Fallberg, Lis & Co., en Alemania, y comenzó a producir sacarina industrialmente. Este fue el principal conflicto entre ambos, ya que Fallberg se había apropiado del descubrimiento, dejando fuera a Remsen. Más allá del experimento químico y el laboratorio, el nuevo producto llamó enseguida la atención del mundo comercial por su rentabilidad. Con solo 1 kilo de sacarina, se podía reemplazar el dulzor de cientos de kilos de azúcar, lo que suponía una ventaja enorme para industrias como la farmacéutica, la alimentaria o la militar, por la alimentación de las tropas. Sin embargo, no tardó en despertar también recelos. En una época en la que el azúcar era una fuente de riqueza para muchos países como Alemania, Francia o Austria, la aparición de un edulcorante artificial tan barato y eficaz sonaba amenaza real. Y es que en aquella época el azúcar era un bien estratégico, casi como hoy lo son el petróleo o el litio. Muchos países europeos dependían de su industria azucarera, basada principalmente en la remolacha, y la protegían con subvenciones, aranceles y regulaciones muy estrictas. Así, desde los primeros años del siglo XX, muchos países aprobaron leyes que limitaban severamente el uso de la sacarina. En Alemania, por ejemplo, desde 1902 solo se podía vender en farmacias con receta médica. En el resto del comercio estaba prohibido o sujeto a tasas altísimas. En la práctica, se convirtió en un producto de lujo o directamente ilegal para uso cotidiano. Mientras tanto, Suiza adoptó una postura muy distinta. Allí la sacarina no estaba prohibida ni grabada. Las autoridades helvéticas, más liberales en materia de comercio, consideraban que no había razón para restringir un producto que no era dañino. Además, Suiza no tenía una gran industria azucarera que proteger. Su economía estaba más orientada a la industria química, la farmacia y, cómo no, el chocolate. Esta diferencia legal generó una oportunidad perfecta para el contrabando. Traducido, producir sacarina en Suiza y venderla en los países vecinos donde estaba prohibida o encarecida por los impuestos. Y no hablamos de pequeñas cantidades.
En pocos años, Suiza se convirtió en un centro internacional de producción y distribución de sacarina, con fábricas en Basilea y Zúrich que abastecieron tanto al mercado interno como a redes clandestinas en Alemania y Austria. El valor de la sacarina era tan alto que transportar unos pocos gramos equivalía en beneficio a mover kilos de azúcar. Y como se trataba de un polvo blanco ligero y fácil de disimular, el contrabando se disparó. Las aduanas comenzaron a interceptar cargamentos camuflados en lugares como velas, tinta para plumas, sacos de harina o incluso objetos de culto religioso. Para 1912, las autoridades suizas estimaban que más de 1.000 personas vivían directamente del comercio de sacarina. Los pueblos cercanos a Alemania y Austria florecieron gracias a ese tráfico. Algunos historiadores hablan incluso de una Suiza azucarada, en la que el contrabando de sacarina se convirtió en el principal motor económico. Como respuesta, Alemania, Austria y otros países empezaron a organizar oficinas de control especializadas, como la Oficina Central para Rastrear el Tráfico de Edulcorantes Artificiales, creada en Berlín. En 1913 incluso se publicó una novela titulada El contrabandista de sacarina, escrita por un autor minoritario, Redensperger Gerig, que aprovechó el tirón del conflicto de la sacarina para crear una trama en la que un hombre corriente acababa atrapado por la codicia y la tentación de este negocio fácil y peligroso. El negocio de la sacarina vivió su auge durante poco más de una década, pero con la llegada de la Primera Guerra Mundial todo cambió. El conflicto alteró radicalmente la economía europea porque el azúcar escaseó, los precios se dispararon y los gobiernos se vieron obligados a liberalizar el uso de sustitutos. A partir de entonces, la sacarina se consolidó como un producto industrial de uso común, aunque siguió generando debates sobre su impacto en la alimentación y en los hábitos de consumo. La historia de la sacarina es, en el fondo, una historia sobre cómo la ciencia, la economía y la política se entrelazan. Nació en un laboratorio por accidente, cambió los hábitos de consumo de toda una sociedad y acabó generando uno de los episodios de contrabando más curiosos de la Europa moderna. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.